Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores MOSFET. En este video veremos 1. ¿Por qué salen las señales PWM deformadas en los puntos 2 y 3? 2. ¿En qué le afecta esto al MOSFET? No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. Bueno, vamos a ver algo que parece obvio y que es muy importante para entender el por qué los valores de RG están restringidos a un cierto rango, como lo hemos mencionado en varias ocasiones. Entonces, primero vamos a ver cómo salen las ondas PWM en este punto 1, punto 2 y punto 3. Podríamos pensar que deben ser idénticas, sin embargo, la pregunta que nos haríamos ¿es esto verdad? Bueno, vamos a ver detenidamente esto. Del Arduino salen las ondas casi cuadradas, no perfectamente, pero casi cuadradas. En cambio, en el punto 2, a la entrada gate del MOSFET, ya salen deformadas en esta forma. Recuerda que aun cuando la señal PWM de salida del Arduino sea cuadrada, en cuanto entra a la puerta gate del MOSFET será parecida a esta, porque el capacitor y la resistencia RG modifican su forma. Pues el capacitor integrado en este sigue las leyes de carga y descarga de un capacitor. Lo mismo pasa en el punto número 3, también salen deformadas. Detengámonos aquí por un momento y preguntémonos. 1. ¿Por qué salen las señales PWM deformadas en los puntos 2 y 3? 2. ¿En qué le afecta esto al MOSFET? Bueno, vamos a tratar de explicar esto con un poco más de detenimiento. Recuerda que 1. En esta figura de una señal PWM, esta parte roja inclinada representa la carga del capacitor del MOSFET. Durante este tiempo de carga hay flujo de corriente entre la puerta gate y la fuente source. Recuerda, en un capacitor no hay flujo de corriente a través de sus placas, pero aquí estamos representando el flujo de corriente convencional, de positivo a negativo, así por simplicidad. No te confundas. Ve el video 1, donde mostramos cómo los electrones viajan de una placa a otra pasando por la fuente de alimentación en la carga y del capacitor cargado pasando por la carga hacia tierra o GND en la descarga. 2. Esta parte horizontal alta representa el tiempo en que el capacitor está cargado y por lo tanto el tiempo en que se le aplica el voltaje VGS a la compuerta gate del MOSFET, en este caso de VGS igual a 5 volts. Durante este tiempo de carga total no hay flujo de corriente entre la puerta gate y la fuente source, pues recuerda que ya hemos repetido varias veces que en el capacitor del MOSFET no hay flujo de corriente cuando éste está completamente cargado. 3. Mientras que la parte inclinada en color verde de esta figura representa el tiempo de descarga del capacitor del MOSFET. Durante este tiempo de descarga hay flujo de corriente entre la puerta gate y la fuente source. Desde la puerta gate, que es positiva, pasando por las resistencias RS y RG que están conectadas a GND. 4. Esta parte horizontal baja representa el tiempo en que el capacitor está descargado y por lo tanto el tiempo en que se le aplica un voltaje VGS igual a 0 volts a la compuerta gate del MOSFET. Durante este tiempo no hay flujo de corriente entre la puerta gate y la fuente source,
Pues recuerda que en un capacitor no hay flujo de corriente cuando se le aplica un voltaje V igual a 0 volts en ambas placas. En la puerta gate, VGS igual a 0 volts y en la fuente source, GND o 0 volts. Lo mismo es válido para los demás puntos de toda la señal PWM. Recuerda, estos cambios mencionados en los puntos 1 a 4 son muy rápidos, del orden de los milisegundos o menos, pero aquí te los mostramos en cámara lenta para que lo comprendas mejor. Para una señal cuadrada o del tipo PWM, 5. El tiempo en 2 y 4 puede ser el mismo, simétrico, es decir, T2 igual a T4. 6. Sin embargo, también puede ser asimétrico, o T2 mayor que T4. 7. O también en estas otras formas. Recuerda, la forma de la onda PWM depende del uso para el cual esta señal fue diseñada, control de velocidad de un motor, para una fuente conmutada, etc. En el punto 2, es decir, a la entrada del MOSFET en la puerta gate, la señal PWM sale deformada. Recuerda porque dijimos anteriormente y hemos mencionado varias veces que hay un capacitor integrado dentro de este. Entonces, la carga y descarga de este capacitor sigue las leyes de carga y descarga que ya hemos visto anteriormente. Por eso es que esta señal ya no es tan cuadrada. Depende de la resistencia de compuerta RG que tengamos, y para explicar esto y justificarlo vamos a ver las gráficas que hicimos en un simulador, cambiando los valores tanto de capacitancia como de resistencia, para que entiendas un poco mejor por qué estas ondas PWM salen tan deformadas. De hecho, ya lo hemos visto en el primer tutorial, conceptos básicos, donde vimos cómo se carga un capacitor. Te invito a que lo revises. En el punto 3, la señal PWM es idéntica en forma que la del punto 2. Recuerda, mientras más pronunciada sea la curva de los flancos de subida y bajada, el MOSFET pasará más tiempo en la zona resistiva y por lo tanto se calentará más. Y mientras menos pronunciada, más vertical, sea la curva de los flancos de subida y bajada, el MOSFET pasará menos tiempo en la zona resistiva y por lo tanto se calentará menos. Bueno, ahora vamos a ver cómo las gráficas de carga y descarga para un capacitor obtenidas de un simulador nos dan información para saber qué valores de la resistencia RG debemos considerar para un circuito con MOSFET como el que hemos estado viendo en estos tutoriales. La ecuación para calcular el tiempo de carga y descarga de un capacitor es: de esta ecuación podemos predecir en forma general que si aumentamos el valor de RG, el tiempo de carga y descarga del capacitor aumentará. Por lo tanto, la gráfica de la señal PWM será como esta, con un tiempo de carga y descarga grandes. Esta señal PWM es la que veríamos en el punto 2 de nuestro circuito. Si disminuimos el valor de RG, el tiempo de carga y descarga del capacitor disminuirá. Por lo tanto, la gráfica de la señal PWM será como esta. Con un tiempo de carga y descarga pequeños. Y por lo tanto, la señal PWM será casi cuadrada, indicando que el MOSFET pasará poco tiempo en la zona resistiva y por esta razón se calentará poco. Esta señal PWM es la que veríamos en el punto 2 de nuestro circuito. Entonces, veamos cómo variando los valores tanto de capacitancia como de resistencia, la señal PWM se ve modificada. Y para comprobarlo, vamos a ver las gráficas y datos obtenidos de un simulador. Pero antes, veamos algunos conceptos ya vistos pero que son necesarios. 1. Bueno, recuerda que en un MOSFET hay un capacitor integrado.
2. Y que este se carga cuando se le aplica un voltaje a la terminal llamada puerta o gate. 3. También recuerda que solo hay flujo de corriente mientras se está cargando o descargando el capacitor. 4. Una vez cargado o descargado el capacitor, ya no hay flujo de corriente entre la puerta gate y la fuente source. Recuerda que la fórmula para el tiempo de carga de un capacitor es la siguiente. En una gráfica de carga y descarga de un capacitor veríamos lo siguiente, donde se deben considerar los datos siguientes. Flanco de subida, flanco de bajada, tiempo de carga, tiempo de descarga. Ahora veamos cómo afecta a los flancos de subida y bajada al incrementarse o disminuirse los valores tanto de capacitancia como de resistencia. Veamos primero los cambios de capacitancia. Observa detenidamente cómo disminuyen los tiempos de los flancos de subida y bajada a medida que bajamos el valor del capacitor. Se mantiene R1 igual a 1.2 kΩ constante. Para valores de C1 igual a 1000 microfarads y R1 igual a 1.2 kΩ. Para valores de C1 igual a 10 microfarads y R1 igual a 1.2 kΩ. Para valores de C1 igual a 1 microfarad y R1 igual a 1.2 K. Para valores de C1 igual a 0.001 microfarad y R1 igual a 1.2 K. Veamos ahora qué sucede con los cambios de valores de resistencia. Observa detenidamente cómo a medida que bajamos el valor de la resistencia de carga R1, el ancho de los tiempos de los flancos de bajada y subida disminuyen, haciendo que la señal PWM sea más cuadrada. Se mantiene C1 igual a 1000 microfarads constante. Para valores de C1 igual a 1000 microfarads y R1 igual a 1200 ohms. Para valores de C1 igual a 1000 microfarads y R1 igual a 500 ohms. Para valores de C1 igual a 1000 microfarads y R1 igual a 100 ohms. Para valores de 1000 microfarads y R1 igual a 10 ohms. Para valores de C1 igual a 1000 microfarads y R1 igual a 1 ohm. Bueno, ahora aplicando lo anterior a nuestro circuito tenemos que recordemos nuevamente que el MOSFET tiene un capacitor interno. Entonces, cuando aplicamos una señal del tipo PWM, por ejemplo, al cargarse y descargarse el capacitor, lo hace siguiendo las leyes de carga de un capacitor, por lo que necesita un tiempo de carga y descarga, los cuales llamamos flancos de subida y de bajada. Durante estos flancos de subida y bajada, por el MOSFET circula una corriente entre la puerta y la fuente, y por el drenador y la fuente. Por consiguiente, mientras más tiempo circule corriente por el MOSFET, más potencia disipará el transistor. Potencia disipada entre la puerta y la fuente es igual a corriente entre la puerta y la fuente por voltaje entre la puerta y la fuente, igual a watts disipados en la puerta, gate. P MOSFET igual a ID por VDS, igual a watts disipados. En el drenador, drain. Pues según todo lo visto hasta aquí,
Tendremos que evitar estos flancos de subida y bajada. En otras palabras, en el caso de utilizar el MOSFET en conmutación con PWM, se debe aplicar la señal de activación del MOSFET con un flanco de subida muy corto en tiempo, al igual que el flanco de bajada, para hacer que la señal PWM sea lo más cuadrada posible, como la mostrada en esta gráfica. ¿Y cómo le hacemos para que la señal PWM sea lo más cuadrada posible en el punto 2, es decir, en la puerta gate? Pues como la capacitancia del MOSFET podemos considerarla constante y muy pequeña, del orden de los picofarad, entonces solo nos queda utilizar valores bajos de la resistencia llamada RG o el nombre que cada autor le dé a esta resistencia, para que la señal PWM salga lo más cuadrada posible. Recuerda, por cuestiones de seguridad para el Arduino o la Raspberry, para este circuito los valores de la resistencia RG sugeridos por algunos autores son de 470 a 4700 ohms. Valores bajos de RG dentro del rango propuesto permiten la carga rápida del capacitor del MOSFET, teniendo una conmutación más veloz y por lo tanto menos calentamiento de este, pero más sobrecarga para el Arduino o la Raspberry. Valores altos de RG dentro del rango propuesto hacen que la carga del capacitor del MOSFET sea más lenta, teniendo conmutaciones más lentas y por lo tanto mayor calentamiento de este, pero menos sobrecarga para el Arduino o la Raspberry. Con esto justificamos el porqué del rango propuesto para este circuito por varios autores. El mismo criterio se utiliza valores bajos de RG para conmutaciones rápidas cuando utilizas un circuito que contenga un driver, pero ten en cuenta que algunos autores la mayoría de las veces no llaman RG a esta resistencia de compuerta, así que ubícala correctamente. Y además puedes darle un valor como llamen a esta resistencia, tan bajo como lo requiera tu circuito. E incluso algunos drivers presentados por algunos autores no tienen restricciones de voltaje ni en la carga ni en la descarga, como este que te mostramos aquí. En el video siguiente te daremos información de varios drivers para MOSFET de varios autores. Finalmente, veamos una gráfica obtenida de un autor donde se muestra lo que te acabamos de mostrar anteriormente, es decir, los cambios de BGS, VDS, ID y potencia de disipación a través del tiempo en una sola gráfica. De esta gráfica concluimos lo siguiente. Recuerda que en la primera gráfica se grafica el cambio de BGS en la puerta gate a medida que pasa el tiempo en segundos. Ahí observamos las zonas siguientes. Observa que a medida que BGS sube de valor de 0 hasta llegar a su máximo BGS de trabajo, al mismo tiempo, VDS disminuye. ID aumenta. 1. Carga del capacitor. Es el tiempo en el cual va aumentando el voltaje BGS en la puerta gate. Durante este corto tiempo hay flujo de corriente entre la puerta gate y la fuente source. 2. Capacitor totalmente cargado. Es el tiempo en el cual el capacitor está totalmente cargado. Durante este tiempo el capacitor tiene un voltaje igual a BGS y aquí no hay flujo de corriente. 3. Descarga del capacitor. Es el tiempo en el cual va disminuyendo el voltaje BGS en la puerta gate. Durante este corto tiempo hay flujo de corriente entre la puerta gate y la fuente source. Por ejemplo, las pérdidas por disipación entre la puerta gate y la fuente source del MOSFET serían las siguientes. Potencia disipada en la puerta es igual a potencia disipada en punto 1 más potencia disipada en punto 2 más potencia disipada en punto 3. Y como no hay flujo de corriente en punto 2, carga total del capacitor, la potencia disipada en el punto 2 es igual a 0 watts. Por lo tanto, la potencia disipada total en la puerta es
Potencia disipada en la puerta es igual a potencia disipada en punto 1 más potencia disipada en punto 3. Ten en cuenta que esta es la potencia de disipación para una parte de la señal PWM, y esto lo tendrías que multiplicar por la frecuencia de tu señal PWM para obtener la potencia total, la cual, por lo general, tiene más de 1000, 10.000 o más ciclos por segundo. Recuerda, también hay potencia disipada entre el drenador, drain, y la fuente, source, del MOSFET, aunque la potencia disipada en la puerta gate es mucho menor que en el drenador. Mientras mayores sean estos tiempos de carga y descarga del capacitor, mayores serán las pérdidas, disipación, en conmutación. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar estas pequeñas curvas o flancos, tanto en la carga como en la descarga del capacitor? Pues ya lo vimos en este tutorial, pero resumiendo, podemos decir que 1. Tanto la capacidad del capacitor del MOSFET como la resistencia RG definen la forma de la señal PWM. 2. Y como la capacitancia del capacitor del MOSFET podemos considerarla constante y muy pequeña, del orden de los picofarad. 3. Entonces, solo nos queda utilizar valores bajos de la resistencia llamada RG, o el nombre que cada autor le dé a esta resistencia. 4. Para que la señal PWM salga lo más cuadrada posible. 5. Valores bajos de RG permiten cargas rápidas del capacitor. Pero recuerda que los valores sugeridos por algunos autores para esta resistencia es de RG igual a 470 a 4700 ohms. Esta es la lista de videos de los transistores MOSFET. Te recomiendo empezar por el video B1, donde se ven los conceptos básicos. En la descripción del video te damos un link con información importante de este tutorial, solo para suscriptores. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.